Banco Base, la base del comercio exterior, presenta. Resumen en imagen. La pobreza en el país ha venido aumentando en los últimos 2 años, cuando pasa de 52.8 millones de personas en esta condición a 53.3 millones, según una medición multidimensional llevada a cabo por el Consejo Nacional para la Evaluación Política de Desarrollo Social, conocido como el Coneval. El informe da cuenta de una leve reducción en el número de la población en pobreza extrema, que pasó de casi 12 millones 900 mil a 11 millones y medio el año pasado. Los estados con mayor nivel de pobreza siguen siendo Chiapas, Guerrero, Puebla y Oaxaca. Esto no quiere decir que otros estén en mejor condición, simplemente estos son en donde se presentan de manera más aguda. Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Coneval, subraya que hay mucho por hacer en crecimiento económico, reducción de la informalidad, incremento de los salarios, pues el combate a la pobreza va mucho más allá, mucho más, de lo que simplemente sería la asistencia social. Hay algo bien relevante de esta medición, es que nos ayuda a recordar que la pobreza del país México es la suma de la pobreza de los estados. Y en esos estados hay estados panistas y peñistas y perredistas, hay de todo un poco, ¿no? Entonces, más bien es este incremento de 500,000 personas en pobreza estuvo en todos los estados, sin importar el color. Por lo tanto, el reto es reducirlas de todos los estados sin importar el color. Un crecimiento económico vigoroso sería la única respuesta contundente y permanente para disminuir la pobreza en México. Y yo diría, aparte de lo que dice el secretario de Hacienda, no solamente un crecimiento económico vigoroso, sino un crecimiento económico vigoroso no egoísta, porque ahí es donde está el problema de México. Dice Videgaray, pues los programas asistencialistas solamente han contenido a la problemática, dice Luis Videgaray, al señalar la necesidad de que se den las reformas estructurales. El camino más eficaz para combatir la pobreza es el crecimiento económico. Un crecimiento económico vigoroso y sostenido, la reforma en materia de competencia económica, de telecomunicaciones, la reforma financiera que está discutiéndose en la Cámara de Diputados y las reformas energética y hacendaria que habrán de presentarse en breve al Congreso de la Unión, sin duda son elementos esenciales para que México pueda crecer de manera sostenida y creciendo a un paso más acelerado y de forma constante, podremos entonces sí abatir los niveles de pobreza. Luis Videgaray reitera que junto con la reforma hacendaria se va a proponer un sistema de seguridad social universal que por primera vez incluirá de manera generalizada un seguro de desempleo. Otra vez, ¿de dónde? Porque nada más se habla del deseo, más no del recurso. La secretaria de Desarrollo Social, no te preocupes, Rosario, destacó la importancia de cambiar los paradigmas de los programas sociales que hoy buscan impulsar la productividad en los sectores menos favorecidos. Esto nos lleva a una reflexión y es lo que queremos hacer, una reflexión como país sobre el rumbo a tomar y sobre el compromiso que tenemos con casi la mitad de la población y con la necesidad de construir este México incluyente. Primero, que tiene que haber más crecimiento económico y para que haya más crecimiento económico se tienen que fortalecer las reformas necesarias para garantizar este crecimiento. Segundo, romper el paradigma de que la pobreza, que los pobres no tienen potencial productivo y están condenados a vivir solo de subsidios. La organización criminal de los Caballeros Templarios es la responsable de la emboscada y asesinato del vicealmirante Carlos Salazar Ramonet, según confirma el procurador Jesús Murillo Caram, con base a declaraciones de los 3 sicarios que fueron después del operativo, después de esta emboscada,
detenidos por el ejército. Declaran formar parte de un grupo delictivo, un grupo de delincuentes que se denomina a sí mismo Caballeros Templarios y a los que les pagan un salario mensual de 7,500 pesos por robar, extorsionar y generar secuestros. Murillo Karam narró cómo fue interceptado el vehículo del alto oficial de la Armada en una acción simulada como operación policíaca. Al enterarse el almirante en una caseta de cobro que la carretera en su continuación estaba bloqueada, decidió tomar una ruta alterna para llegar a tiempo a sus labores, por lo que siguió un camino secundario con ese propósito. En el trayecto fue interceptado por una camioneta que le cerró el paso y sus tripulantes le exigían que se identificaran y señalaran algunas cosas. Cuando de momento llegó otra camioneta, todos fuertemente armados, de repente empezaron a disparar sobre los que iban en la camioneta del almirante. La camioneta alcanzó a cubrir a su esposa en el piso de la camioneta y trató de repeler la agresión cuando fue muerto junto con su ayudante y quedaron heridos el chofer gravemente y la esposa por fortuna con heridas menores. El presidente de la República reiteró el compromiso de su gobierno para asegurar un Estado de Derecho en todo el país, cosa que no existe, y construir un México en paz, tema que tampoco, que desean los mexicanos, eso sí, al encabezar la ceremonia luctuosa de este vicealmirante del segundo maestre abatidos en Michoacán, aparte de todos los que en esta guerra han sucumbido igual. El vicealmirante Salazar y el segundo maestre Hernández dedicaron su vida al servicio de ellas. Honremos su memoria, refrendando nuestro compromiso y sobre todo trabajando todos los días por México. Los mexicanos le rendimos hoy un justo y solemne homenaje. Que descansen en paz. Y en más de Michoacán, a las orillas del río Balsas, en el entronque de la autopista del siglo XXI, fue encontrado muerto el comandante regional de la Policía Municipal de Lázaro Cárdenas, ahí por Las Truchas, José Manuel Reyes Rosales, cuyo cuerpo presentaba varios impactos de bala. Indígenas purépechas del municipio de Los Reyes, en Michoacán, exigen ayuda del gobierno federal para terminar con las extorsiones y la inseguridad de la que son víctimas. En conferencia de prensa en la capital del país denunciaron su sospecha de que la policía municipal está en contubernio, fíjese qué raro, con grupos armados que les exigen 2,000 pesos por cada hectárea productiva que tienen. ¿Cómo se va a dar cuenta el presidente si los que le dan la información son los presidentes municipales y con ellos conviven? ¿Y cómo es que se va a terminar la impunidad? ¿Cómo es que se va a terminar el mal en nuestras comunidades si son los que almuerzan juntos, hacen vida social juntos? En Durango, 5 hombres fueron acribillados en una base de taxis en el poblado de San Carlos, en Ciudad Lerdo, por un sujeto que les disparó desde un auto en marcha. Otros 2 fueron ejecutados en el municipio de Gómez Palacio. El gobernador del estado, Jorge Herrera, convocó a su gabinete de seguridad luego de los hechos violentos, que es lo que se suele hacer. En Sonora, 4 sicarios murieron en una emboscada a un convoy de policías estatales y federales en una brecha de la población de Trincheras, al norte del estado, aquí muy pegado con Estados Unidos. En Chihuahua, el gobierno estatal solicitó apoyo del ejército para combatir a grupos criminales que mantienen atemorizada a la población allí en la zona de la Sierra Tarahumara. En Tabasco fue liberado el presidente del Colegio de Notarios, Eberto Taracena, secuestrado el pasado 14 de julio, ¿se acuerda cuando se lo informé? En Cunduacán, según confirma el alcalde de la localidad, Teófilo Obando, que dijo no tener mayores detalles sobre las condiciones de su liberación. Taracena Ruiz fue
el notario que dio fe de los 88.5 millones de pesos incautados al ex tesorero Andrés Granier en una casita allá en Acajuca, propiedad de su secretaria, de su brazo derecho. En Saltillo, 4 internos fueron lesionados con un arma blanca y otros 27 con heridas leves tras una riña en un centro de reinserción para varones, asunto que fue controlado por los propios custodios. En otros temas, el presidente Peña Nieto subraya que su gobierno trabaja por un México verde, próspero, sustentable, al recibir en Los Pinos el certificado de nuevo bien patrimonio mundial natural de la humanidad, otorgado a la reserva de la biosfera del desierto del Pinacate y del gran desierto de Altar, por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura, la UNESCO. Ser capaces de conciliar las necesidades de sus habitantes con los objetivos de preservación ambiental en las más de 25 millones de hectáreas decretadas como áreas naturales protegidas. Esta extensión representa 13% del territorio nacional y México ha comprometido incrementar al 17% el territorio de preservación natural para el año 2020. Por la noche, el presidente Peña recibió en la residencia oficial de Los Pinos al gobernador electo de Baja California, Francisco Vega de la Madrid. Conversaron sobre la colaboración conjunta entre la Federación y ese estado, según informó la Presidencia de la República en su página de internet. Petróleos Mexicanos y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana suscribieron un contrato colectivo para operar entre el 2013 y el 15, por el que se otorga un incremento salarial global del 6%, 3.99 directo, más 1.98 en prestaciones. El contrato colectivo incluye un convenio por el que los trabajadores del sindicato, encabezado por el pillo de Carlos Romero de Champs, se comprometen a impulsar la productividad laboral en la paraestatal y en sus subsidiarias. No debía ni decirle esto, pero en fin, esto es lo que se compromete este delincuente. En información de la capital del país, el director del sistema de transporte colectivo Metro, Joel Ortega, confirma, Joel Ortega fue uno de los que corrieron cuando el Nus de Bain, ¿se acuerda? Bueno, Joel Ortega confirma que se está haciendo un estudio sobre la viabilidad de realizar un ajuste a la tarifa en ese medio de transporte. Ajuste, para traducir, quiere decir aumento. Para traducir, para llegar a una tarifa mayor, actualmente de 3 pesos. Dijo que no se tiene definido el monto ni la fecha en la que podría aplicarse pues será una decisión que se someta a la Asamblea Legislativa. Joel Ortega dijo que se han realizado, yo no sé cómo tipos como este estén en un puesto público, es increíble. Joel Ortega dijo que se han realizado encuestas en las que una mayoría de usuarios aceptaría un incremento. Sí, o sea, tú le preguntas a los usuarios, ¿quieres que te aumente yo esto? Y gustosos te dicen que sí, según Joel Ortega. En el ámbito internacional, un muerto y 26 heridos, 5 de ellos graves. Dejó un choque frontal, fíjese otra vez, un incidente de trenes, 2 trenes regionales en Suiza, según el último recuento de las autoridades allá. El accidente tuvo lugar anoche cuando uno de los ferrocarriles entraba y el otro partía de la estación de Grange-Pré-Marnat en el cantón de Vaud, a unos 50 kilómetros de la capital, que es Berna. Por el momento, la única víctima mortal es el maquinista de uno de los trenes, cuyo cadáver fue recuperado cuando los bomberos consiguieron separar las 2 locomotoras, entre las que estaba justamente el prensado. Las investigaciones preliminares sobre la colisión indican que el accidente se debió a que uno de los maquinistas no respetó
una señal luminosa. El portavoz de la policía cantonal de Vaud dijo en conferencia que esa es la hipótesis que se ha privilegiado. El número de heridos que requirió hospitalización es de 26 del total de 46 pasajeros atendidos. En un primer momento 5 están graves, pero sus vidas no corren peligro. Este tipo de accidentes otra vez se presentan a la par. Primero el de Santiago de Compostela, ahora este de la región suiza de Vaud. El Senado de los Estados Unidos confirmó la designación del republicano James Comey como el nuevo director del FBI por una abrumadora mayoría de 93 votos a favor, un voto en contra. Comey, de 52 años, reemplazará en septiembre a Robert Mueller, quien ha dirigido el FBI durante 12 años. El republicano fue fiscal durante 15 años y subprocurador de justicia de la administración de George Bush. Las fuerzas leales al régimen sirio, apoyadas por el grupo chiita libanés el Hezbollah, recuperaron el estratégico distrito de Haldiyen en la ciudad de Homs, en manos de los rebeldes desde septiembre del 2011. El ejército sirio ha restablecido por completo la seguridad y la estabilidad a lo largo de las calles de Yalidiyeh, según informa la agencia oficial SANA. En el marco de su ofensiva, las tropas sirias incautaron armas, municiones, desactivaron artefactos explosivos colocados en el barrio de los rebeldes. Aquí en los Estados Unidos, 7 trabajadores resultan heridos luego de varias explosiones que causaron un gran incendio en una planta de gas propano en el centro de la Florida. Las deflagraciones, que comenzaron poco antes de la medianoche, obligaron a evacuar una zona de unos 800 metros en torno a la planta. Aunque en un principio se informó que 15 empleados se encontraban desaparecidos, todos ellos ya han sido localizados, según informa un portavoz de la oficina del sheriff del condado de Lake. Más de 26 trabajadores lograron escapar cuando comenzó el incendio en la compañía Blue Rhino. Al momento se desconocen las causas de las explosiones y el posterior incendio, que los bomberos lograron controlar luego de horas de muy intenso trabajo. ¿Qué hay de la salud de Nelson? El expresidente Nelson Mandela continúa mejorando, aunque sigue en estado crítico en un hospital de Pretoria, informa la presidencia de Sudáfrica en un comunicado después de varios días de silencio, por lo menos silencio oficial, sobre el estado de salud del Premio Nobel de la Paz. El presidente sudafricano Jacob Zuma pidió a sus compatriotas que sigan rezando por Madiba y dio gracias a quienes dedicaron parte de su tiempo a trabajos comunitarios durante las celebraciones el pasado 18 de julio, día del 95 cumpleaños del ícono de la lucha en contra de la segregación racial. Zuma aprovechó para hacer un llamado a los empresarios sudafricanos a que apoyen uno de los sueños más ambiciosos de Mandela, un hospital para niños que, obvio, lleve su nombre.